Bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a otro capítulo más de este su programa Variedad Cristiana de G. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los libros históricos en la Biblia, su importancia, cuántos son y por qué debemos estudiarlos. 9 son los libros que componen el segmento de lo que nosotros conocemos en la Biblia como los libros históricos. Y quiero mencionarlo en el mismo orden en que se encuentran en la Biblia, de manera que usted pueda memorizarlo. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdra, Nehemías y Estel, siendo estos tres últimos libros libros pros exilios. Son libros que le hablaron al Israel que salió del exilio de Babilonia y de los asirios. Más adelante vamos a presentar un esquema donde vamos a dar detalle cuando Israel se divide y por qué fue llevado al exilio. Mientras tanto, vamos a concentrarnos en seguir hablando acerca de la importancia de los libros históricos. ¿Por qué es importante conocer la historia de Israel? Es importante porque Israel es el pueblo elegido de Dios y toda la Biblia está escrita bajo el contexto en el que vivió Israel. También es importante porque nuestro Mesías, Señor y Salvador Jesucristo, es judío. Y mientras más conocemos la cultura judía, más conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante también resaltar que a través de la historia de Israel, algunos datos geográficos que da la Biblia, se ha podido comparar esos lugares en la actualidad, que hay lugares de esos que menciona la Biblia que existen, y eso le ha podido dar más veracidad a la Biblia. Es importante dominar la historia, cabalidad, porque cuando conocemos la historia judía, podemos dominar el contexto histórico, económico, religioso, político y social en el que se desarrolló todo Israel. Y en estos 9 libros nosotros podemos encontrar los datos cronológicos del establecimiento de Israel, su destrucción y restauración. Aquí en estos 9 libros, de manera detallada, nos da detalles acerca de todo lo que pasó el Estado de Israel. Y el motivo de yo hacer este video es poder darle algunas pinceladas a las personas que no están viendo de algunas cosas que se deben tener en cuenta antemano antes de empezar a estudiar estos libros para que usted pueda tener un mayor entendimiento. Es importante saber que estos libros históricos se pueden dividir en 3 periodos. Primer periodo, el Reino Unido de Israel, que se comprende desde el reinado de David hasta el reinado de Salomón. Cuando reinó David y terminó Salomón con su muerte, a ese periodo se le conoce como el Reino Unido, donde existía un solo Israel, donde Israel no estaba dividido. Más adelante vamos a dar detalles de la división. Y el segundo periodo se le conoce como el Reino Dividido de Israel. Y luego el tercer y último periodo se le conoce como el Reino Sobreviviente de Israel. Por eso es importante tener en cuenta eso al momento de leer los libros históricos, porque cada libro va destinado a un grupo diferente, a un tiempo diferente. Inclusive, no todos los profetas profetizaron al mismo Israel. Hay un grupo de profetas que profetizaron al reino del norte y otro grupo de profetas que profetizaron al reino del sur. Y le digo que tengo aquí un esquema donde le voy a presentar más detalladamente para que usted pueda conocer esto. Mientras tanto, yo quiero hacer un aclarando. Yo quiero hacer un aclarando. Es importante que usted sepa que en el Talmud babilónico no existe primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónica, sino que existe Samuel como un libro, Crónica como un libro y también Reyes como un solo libro.
Se dice que Esdras, que fue el escriba, quien organizó todo el Antiguo Testamento, fue quien organizó en primera y segunda los libros para que los lectores puedan tener una mayor comprensión de la historia de Israel. Así que vamos ahora a hacer un breve resumen de cada uno de los libros para que usted pueda ir entendiendo todos estos procesos que se fueron dando en la historia de Israel. El libro de Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Cuando Moisés muere, Dios elige como el líder para llevar al pueblo de Israel a la tierra que ya le había prometido a Abraham, a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Dios había elegido a Josué, que tenía características que Dios ya la había tomado en cuenta para que él cumpliera con ese papel. Recuerde que Josué, aparte de que era un hombre de Dios que estuvo siempre apegado a la ley de Jehová y trabajando siempre con Moisés, también era un guerrero y Dios lo eligió para que con él se cumpliera la profecía de la conquista de Canaán, porque Dios ya le había dicho que le iba a dar esa tierra a Israel. Entonces, el libro de Josué narra los procesos de cómo Israel conquistó Canaán, que es importante resaltar que Israel no conquistó todo Canaán, sino que conquistó los principales reinos de Canaán. Aún con la muerte de Josué quedaron algunas tierras o algunos pueblos pequeños que pertenecían a la cultura cananea. O sea que la cultura, el paganismo cananeo no murió del todo. Luego de este proceso, luego de la muerte de Josué, entramos al libro de Jueces, que es un proceso diferente en la Biblia. Es un libro que tiene una continuación. Fueron los israelitas que quedaron después de conquistar la tierra de Canaán a través de Josué. Fueron esos israelitas que quedaron, esas tribus que quedaron, pero que quedaron sin un líder principal. Con Moisés tenían un líder principal, una cabeza. Con Josué tenían una cabeza, un líder principal, quienes ellos sabían que esa persona hablaba con Dios y podía juzgarlo en todo el sentido de la palabra. Los jueces, en el tiempo de los jueces no fue así. Fue un tiempo donde los israelitas no tuvieron una cara principal. Y el término jueces aquí no se utiliza como refiriéndose a términos jurídicos de que eran personas que tenían que juzgar eh, la vida espiritual del pueblo. No, los jueces eran personas elegidas, claro, por Dios, pero básicamente se dedicaban a cuidar más las prácticas domésticas de Israel, la religión, la cultura. Básicamente no se afianzaban tanto en las vida espiritual del pueblo. Por lo tanto, en el libro de Jueces nos encontramos muchas divisiones en el pueblo, muchos problemas, hasta el punto que muchos volvieron de nuevo a la práctica de la idolatría. Como siempre, en cada periodo del tiempo de Israel, siempre hay un remanente hermoso y bonito que no se desvía, pero fueron muchos los que luego de esa gran conquista volvieron nuevamente a su vida antigua, al pecado. Y de eso trata el libro de los jueces. Bueno, a sabienda de ese problema, Dios nuevamente resurge con un nuevo líder, con un nuevo representante que lo represente. Ahí entramos al primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Samuel, profeta Samuel, un hombre de Dios que tiene características muy particulares, a diferencia de los otros líderes que básicamente se caracterizaban por ser buenos en una función X. En este caso, Samuel se conoce como el hombre de Dios que tenía diferentes funciones que la ejercía al mismo tiempo. Samuel era sacerdote, Samuel era escriba, Samuel era profeta y hacía todo al mismo tiempo. Por eso es una particularidad que tiene Samuel. Y por muchos años
Dios dirigió al pueblo de Israel a través de Samuel. Por un tiempo se dejaron guiar y se volvieron a Dios, se arrepintieron hasta que pidieron un rey nuevo como las demás naciones, porque recuerdan que habían quedado algunas naciones cananeas. Entonces el pueblo despegó la mirada de Cristo, de Dios, y empezó a mirar las otras naciones y pidieron reyes. Hasta que pidieron reyes llegó Saúl. Samuel narra ese proceso histórico de Israel, donde ellos tuvieron un rey elegido por los hombres, que es Saúl, hasta que se da el momento donde Dios elige a David, el rey elegido por Dios. Y ya en primera y segunda de Samuel, el libro se trata sobre todo el proceso que tuvo que pasar David para poder obtener el reinado y presenta el periodo económico y político más extraordinario que vivió todo Israel. Según los historiadores, se conoce como el periodo más bonito que vivió en toda su historia Israel fue en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Fue en el momento donde Israel vio más prosperidad, donde vivió un poquito de tiempo de paz. Inclusive, uno de los logros políticos destacados por David fue que David fue el primer rey de Israel en instaurar como nación, como capital en Jerusalén, al Estado de Israel. O sea, David es quien forma el Estado de Israel. Por eso es importante darle continuidad a la historia, porque cuando tú comparas la historia de Israel versus las profecías de los profetas, te vas a dar cuenta que no hay ningún tipo de coincidencia, porque cuando tú persigues ese linaje de ese tipo de personas, hay una mezcolancia ahí, porque hay una liga de personajes que para los religiosos no concuerdan, pero dentro de los planes de Dios estaba establecido que nosotros nos diéramos cuenta de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, viene de personas que han sido elegidas por Dios, a pesar de que quizá en algunos momentos tomaron malas decisiones, pero se arrepintieron. David fue uno de esos hombres. Y cuando nosotros analizamos la genealogía de Jesucristo, nos damos cuenta que Cristo, tal y como la profecía lo dice, el Mesías iba a devenir de esa genealogía. Así mismo se cumplió. Entonces vamos a seguir dándole continuidad al resumen de estos libros. Es importante resaltar que primera y segunda de Reyes le da inicio básicamente a el nuevo reinado de Salomón, que fue el sucesor de David. Ya a finales de segunda de Samuel y primera de Reyes, básicamente entre ese periodo es que básicamente culmina el primer periodo que ya mencionamos, que es el primer periodo del Estado de Israel como unido, como una sola nación, donde todas las tribus estaban unidas. Eh, ya luego con la muerte de Salomón es que se da la división. Y vamos a explicar aquí por qué se da la división. Quiero que recordemos primeramente que Israel tiene 12 tribus. Y donde se da la división es cuando Salomón muere, queda su hijo Roboam en el poder. Como era costumbre, cuando un rey moría, quien tomaba el poder era uno de sus hijos. Y yo tengo aquí un esquema que yo quiero presentar para que usted me vaya siguiendo en este esquema y pueda entender mejor lo que yo le estoy explicando. Aquí en este esquema tenemos la división de Israel, los profetas que profetizaron por cada una de las naciones. Podríamos decir que ya ahora ahí hay dos naciones. Y tenemos ahí por quienes fueron exiliados y vamos a explicar ahora cuánto tiempo también duraron exiliados.
Pero vaya viendo ese esquema y vaya siguiendo conmigo mientras yo le voy explicando. Le decía, en la parte de abajo del esquema, si usted puede notar acá, hay unos cuadritos. En esos cuadritos presenta el nombre de todos los reyes que pasaron en cada uno de los reinos. Si usted nota en la parte de abajo, yo le puse aquí el reino del sur, conocido como Judea. Esa era la primera división. Y en la parte de arriba, si usted nota también el otro cuadro, aquí dice el reino del norte, conocido como Israel. Si usted nota aquí que en el reino del sur, el primer rey que hay ahí es Roboán. Roboán es el hijo de Salomón, quien tomó el poder como legítimamente le tocaba después de la muerte de su padre. El problema estuvo en que el hijo de Salomón alteró el impuesto a Israel. O sea, él como rey tenía a unos ancianos que le dieron consejo en una situación determinada de su reino que estaba en crisis de manera económica. Empezó una debacle con su reinado y los ancianos le aconsejaron que le bajara los impuestos al pueblo de Israel. Pero también él tenía un grupo de jóvenes que también le aconsejaban y los jóvenes le aconsejaron que no, que le subiera los impuestos al pueblo de Israel, que con eso él podía solucionar algunos problemas económicos por situaciones que eran de él, que había dado mal uso al dinero del Estado. Y él dice la palabra de Dios que tomó el consejo de los jóvenes y obvió el consejo de los ancianos. Por lo tanto, cuando aumentó el impuesto al pueblo de Israel, gran parte de Israel se disgustó y ahí se dio la división. Y 10 tribus de las 12 se fueron con Jeroboam. Jeroboam, que ya de antemano hay un pasaje bíblico donde Dios también le había prometido que le iba a entregar las 10 tribus. O sea, con Roboam se fueron 10 tribus y con Roboam, el hijo de Salomón, se quedaron 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Las otras 10 tribus se fueron a otro lugar, inclusive crearon algunos templos para ellos adorar y se formaron como una nación independiente. A eso se le llamó el reino del norte. Y las 2 tribus se quedaron en Jerusalén y se quedaron como Judá. Es importante que usted pueda dominar con mucha facilidad estos términos en la Biblia, porque hay momentos que en los libros históricos va a hablar refiriéndose al reino de Judá. Y usted va a creer que esa situación que pasó a todo Israel. No le pasó a todo Israel, porque ya hay un Israel dividido. Si usted nota, seguimos aquí en el esquema. El esquema tiene en los cuadritos unos cuadros que están rellenos como de gris, si usted lo puede ver, y otros cuadritos que están bien, si usted lo nota. En cada reino, si usted cuenta, en todo el proceso del reino, de esos reinados que duraron, pasaron en total 20 reyes. Entonces, aquí de manera gráfica se marcó en negro básicamente la forma de sus reinados. Lo que está marcado de negro indica que su reinado fue malo y lo que está marcado de blanco indica que su reinado fue bueno. Por lo tanto, si usted hace una comparación entre el reino de Judá y el reino del norte, si usted nota aquí que el reino del norte tiene a todos los reyes, lo tiene marcado completo, los cuadros están marcados. Quiere decir que en el reino del norte no hubo un rey bueno. Todos los reyes fueron malos. Todo, 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 todo. Y cuando usted lee Reyes, se va a dar cuenta que habla sobre el reinado de cada uno de ellos, cómo fueron, si fueron buenos, si fueron malos, qué hicieron, y da detalles. Por eso le invito a que lo lea tranquilamente. Pero si usted nota aquí en el reino del sur, míralo aquí, el primer rey que hizo el lío, que provocó la división, Roboán, ¿cómo está marcado? Negro, porque fue malo. Pero Judá, a diferencia de el reino del norte, tuvo algunos reyes buenos. Se destacó por lo menos porque en algún momento se volvió a Dios y Dios
como siempre, dentro de su misericordia, siempre tiene todo bajo su control. Pero quería que usted vaya viendo eso. Quiero explicarle otra cosita más. Durante esa división, el pueblo de Israel vivió en guerra contra el reino de Judá por algunos tiempos. Eh, se dice que más o menos ellos estuvieron en guerra. También tenemos ahí, también hubieron en algunos momentos que con algunos reyes ellos hicieron alianzas. Había otro esquema que quería presentarlo, pero no se me fue posible, donde yo podía presentarle eso. Pero si usted me pide en otro momento, puedo buscarlo. Pero hay otro esquema donde muestra así, de manera detallada, los reyes que vivieron en alianza entre estados. Hubieron algunas alianzas, otras alianzas no se dieron. Pero si usted nota aquí en los dos cuadros que tenemos aquí, amados hermanos, mírenlo aquí. Es importante, quiero resaltar que en la parte de abajo de los cuadros hay unos nombres de profetas. Eso quiere decir, esos fueron los profetas que profetizaron, aunque posiblemente se cree que algunos de esos profetas que profetizaron en el reino del norte y otros que profetizaron en el reino del sur, posiblemente se conocieron, vivieron en temporadas quizás similares, otros quizás no. Es importante que usted sepa que ellos no profetizaron al mismo pueblo. Usted lo nota y ahí por eso eh, está bien esclarecido ahí. Usted sabe, si usted nota aquí, Isaías le profetizó al reino de Judá. Y si usted ve aquí, Eliseo le profetizó al reino del norte. Y así sucesivamente, todos esos daticos son buenos porque muchas personas tienden, al no conocer esto, a decir, no, cuando Eliseo le habló al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, esto. No, 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 no. Eran situaciones diferentes, eran contextos diferentes. Y todo eso no impide poder tener una mayor explicación y, como le digo, también entender los temas escatológicos. Porque esas 10 tribus, mire que están aquí, que la estoy marcando con el mouse, no sé si se ve en su pantalla. Esas 10 tribus que están ahí, las tribus del norte, luego de un tiempo, como siempre, Dios, cada vez que el pueblo se desviaba en el pecado, lo enviaba al exilio para que ellos puedan ser restaurados. Y las 10 tribus del norte fueron conquistadas por los asirios, por el imperio asirio, y fueron cautivados y llevados al cautiverio. Al igual que el reino de Judá fue llevado al cautiverio por Babilonia. Es importante resaltar que el reino del norte, por malo que fueron llevados más rápido al exilio y duraron más tiempo exiliados. Hubo un tiempo que los reinos del norte ya estaban exiliados y el reino del sur todavía estaba viviendo bien delante de Dios y no estaba en el exilio. Pero luego de algunos años más adelante, también el reino del sur se desvió y fue llevado por Babilonia al exilio. Y si usted nota aquí, dice que duraron el reino del sur, el reino Judá, duró 70 años en cautiverio por los babilónicos. El reino, los asirios, no tengo el tiempo preciso, pero tengo entendido que duraron aproximadamente como 200 años de exilio. Mire la diferencia del tiempo. Pero también usted nota ahí que el reino del norte se desviaron, pero fue bien desviado. No tuvieron ni siquiera un rey bueno, por así decir. Porque ahí usted lo nota ahí. A pesar de que Dios le enviaba profecía y de todo. Pero bien, a mí me gustó mucho este esquema cuando me lo explicaron en clase. Y por eso quise compartirlo con ustedes. Si usted nota aquí en el esquema, usted se va a dar cuenta sobre la situación que se vivió en esos dos reinados. Quiero decirle que después el primer pueblo que recibió liberación, porque ya también eso estaba escrito, algunos de los profetas lo dijeron, que el pueblo iba a ser liberado, porque recuerde que Dios lo llevaba al exilio, pero no era para que se quedaran ahí siempre, sino para que sean restaurados.
Esta era la forma que Dios por así decir, lo restauraba al pueblo de Israel. Entonces, quiero decirle que después de un tiempo, el reino de Babilonia conquistó el reino de los asirios. Y cuando conquistó el reino de los asirios, entonces le quitó el poder al imperio asirio del reino del norte. Aquí hay algunas especulaciones, amados hermanos. No, se dice, según los registros que hay en la Biblia, que algunas partes del reino del norte se fueron al reino del sur y que otra parte se fueron a lugares que no se sabe. Por eso, esas 10 tribus se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Se dice que esas tribus están dispersas por todo el mundo. Ahí no se sabe ahora dónde están. Pero ¿por qué es importante resaltar esto? Porque en el Apocalipsis hay una profecía que indica que cuando Dios en los postreros tiempos va a reunir a las 12 tribus de Israel. Y eso es una profecía esperada por todos los judíos. Y nosotros que leemos la palabra estamos pendientes de eso porque esos son temas escatológicos que presentan ya cerca el advenimiento de nuestro Señor y Jesucristo. O sea, esté pendiente de eso. Usted ve que ahora mismo los judíos ya tienen su nación, pero hay muchos judíos viviendo fuera. Todavía no están reunidas las 12 tribus de Israel juntas, viviendo en un solo lugar, y eso está profetizado de que Dios va a unir nuevamente a las 12 tribus. Y ese problema se dio ahí. También quiero resaltar, hay un problema que se da entre eh, Jesucristo y la mujer samaritana. Cuando él se acerca, ella le dice, maestro, tú sabes que judío y samaritano no se llevan entre sí. Bueno, aquí en esta división, aquí en este problema es que empieza el problema entre los judíos y los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos también eran judíos, pero son de ese grupo del norte que se desviaron y se mezclaron con los asirios, porque ellos empezaron a tener vida, se desviaron de Dios, empezaron a tener las prácticas asirias. Entonces el reino del sur lo consideró a ellos, ahí fue que le pusieron a la capital de Asiria, le pusieron Samaria. Entonces el reino del sur, lo de Judá, lo categorizaron a ellos como inmundo porque se apartaron de la presencia de Dios, y de ahí es que empieza el problema de que ya fueron desechados por el pueblo que mejor se portó delante de la presencia de Dios, porque ellos se mezclaron. Y por eso es que realmente existe ese problema entre judío y samaritano, que no se llevan entre sí. Es un tema cultural, es un tema de que se desviaron, y todavía ese odio creo que todavía persiste entre ellos dos. Pero al final de la jornada, al final, hermano, los samaritanos son judíos también. Al final de la jornada. Claro, hay una mezcla, y siempre dentro de la cultura de ellos existe ese problema. Usted sabe que ellos son muy ortodoxos con sus reglas, y mientras más puro tú eres de Israel, tú supuestamente tienes más linaje de Abraham. Pero quería resaltar eso, que ese problema es ahí que se da. Entonces, me parece que ya aquí hemos explicado ya de manera gráfica este problema. Quería resaltar ya por último, para salir del esquema de aquí, es que luego que Babilonia conquista a los asirios, a los babilónicos lo conquista Persa. Y eso también está profetizado. Decía que Dios iba a enviar, así mismo lo profetiza, dice a Ciro, para que pueda liberar al pueblo de Israel. Entonces, los persas conquistan a Babilonia, le quitan todo el poder, y entonces se quedan con el reino del sur y la gran parte que tenía del reino del norte, que no se sabe cuántas personas habían del reino de las tribus del norte, pero como les explicaba, se dispersaron esas tribus. Entonces, el rey de Persa toma el control y es quien Dios utiliza para que le dé libertad a Israel, de que vaya de nuevo y construya su templo y vuelva de nuevo a Jerusalén y haga su vida. Ese fue el instrumento utilizado. Ciro el Grande se llama. Este personaje es muy importante en la nación judía. Inclusive le tienen allá en Israel una estatua en conmemoración a ese gran evento, a esa gran misericordia que él hizo, usado por Dios. Él, por así decir, siendo pagano, se dejó guiar por Dios y dejó liberar al pueblo de Israel, inclusive lo apoyó, contribuyó económicamente, mandó a que reconstruyeran el templo, reconstruyeran la muralla.
Entonces, luego de ese acontecimiento, hermano, como le decía al principio, ahí sí entran los libros prosesélicos, que son Esdra, Nehemías y Estel. Esos libros sí ya le hablaron al tercer grupo, que se le conoce como el grupo de los sobrevivientes, los que quedaron, el Israel que quedó, que básicamente no podríamos decir si el reino del sur, el reino del norte. Si podíamos inclinarnos a un reino, podríamos decir el reino del sur, que fue el único que por lo menos se mantuvo, porque las 10 tribus se dividieron y se dispersaron por otras partes del mundo. Entonces, ese grupo que quedó, Esdra, Nehemías y Estel, se dedicaron a hablar con ese grupo. Entonces, cuando usted lee ese libro, esos libros, usted se va a dar cuenta que son libros que se dedican a hablar de la restauración de Israel. Esdra es el instrumento utilizado por Dios para poder volver a encontrar los rollos. Recuerde que Babilonia ya había destruido el templo. Y Esdra es el instrumento utilizado por Dios, hermano. Es un escriba, mira, se encargó de buscar todos esos rollos. Me imagino que eso estaba quizá metido entre piedra o algunos se lo habían llevado a Babilonia para otro lado. Pero el caso es que se conoce a Esdra como ese gran escriba, quien Dios utilizó para que no se alterara nada de la historia de Israel. Y fue quien volvió y reconstruyó todo el Antiguo Testamento. Es un trabajo muy fuerte, amados hermanos, muy responsable, diría yo también. Pero Edra fuese esa persona que luego que Dios le da la libertad del exilio, lleva a un primer grupo a Jerusalén para que empiecen a reconstruir el templo y empieza nuevamente a leerle la Torá, a leerle los rollos, y el pueblo una vez más se arrepiente, se reconcilia con el Señor y vuelve a Dios. Nehemías es conocido también como Nehemías era un gerente que trabajaba con los persas, era el copero del rey. Y también Dios lo utiliza a él porque él era judío y le dan el permiso para que vaya y construya las murallas. Tanto Edra como Nehemías juegan un papel muy importante en la restauración de Israel, y me llama mucho la atención, hermano. Estos dos hombres, Edra y Nehemías, pusieron de su parte para que Israel sea restaurado, a tal punto que enseña en la Biblia que Nehemías rehusó hasta de su salario que él tenía que recibir, porque era una persona que tenía estatus en la sociedad, trabajaba con el rey y debía recibir un salario. Él rehusó ese salario para que ese dinero se utilizara para el templo, para la reconstrucción, para las cosas de Dios. Me llama mucho esa la atención de estos hombres que mostraron el amor por la obra, que lo dieron todo, todo, todo. Sus privilegios lo echaron a un lado, todo simplemente para que la nación de Israel volviera a vivir nuevamente, amados hermanos. Entonces, ya para concluir, mis amados hermanos, quiero concluir con el libro que me queda, que es el libro de Crónicas. Crónicas es un libro que, como su nombre lo indica, lleva la historia de Israel de manera cronológica. En Reyes, primera, segunda de Reyes, los datos históricos de Israel no están cronológicamente. Por eso, en un momento determinado, usted puede encontrar como que hay datos eh, que como que no concuerdan, y tú dices, pero ¿por qué me está hablando de la destrucción del templo aquí si todavía no se ha dado esta situación? Bueno, es importante que usted sepa eso. En los libros de Reyes no hay un orden cronológico. Ya sí Esdras lo organiza en crónica y ahí sí hay un orden cronológico. También los Reyes habla sobre la vida, la parte buena y mala de los reyes. Crónica no, crónica solamente organiza la historia y habla sobre la parte positiva de cada rey. Es importante que usted sepa, y se cree que Crónica fue escrita por Esdras, aunque muchos de esos libros siempre los eruditos no quieren
dar un dictamen acerca de los autores. Yo siempre de manera personal tengo eh, como mi apego a quién fue que escribió el libro, pero de manera responsable y académica tampoco puedo decir y afirmar, ah, mira, fue esta persona, pero se cree que fue Esdra quien escribió los libros de crónica. Tengo por aquí también, ok, el libro de Estel. Ya vamos a terminar con el libro primero, perdón, que no puedo pasar por alto. Yo sé que me fui un poquito más para adelante, pero no puedo pasar el libro de Ruth, no lo puedo pasar por alto. Luego de Josué, jueces, va Ruth. Este libro es muy importante en el Antiguo Testamento y dentro de la historia de Israel. ¿Por qué? Este libro es considerado por el canon bíblico judío, recuerde que hablamos sobre eso, como un libro apócrifo. Para nosotros no es un libro apócrifo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante? Porque el libro de Ruth demuestra cómo Dios involucró a una mujer que no era judía, recuerde que Ruth no era judía, y la mezcló con un judío. Y cuando usted analiza la genealogía de Jesucristo, Ru aparece como parte de la genealogía de donde vino el Salvador. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? ¿Por qué es tan importante Ru? Porque tanto Ru como Raak, que era una mujer pagana que se convirtió a Cristo, que por su fe, aleluya, fue tomada como justicia, fueron las dos partes del linaje de Jesucristo. Aunque eso los judíos no lo quieran aceptar, porque para ellos entienden que ellos son los únicos, los elegidos y ya, y que Dios no va a involucrar. Para nosotros es muy importante saber que siempre nosotros los gentiles estuvimos involucrados en el plan de Dios. Y por eso, para ellos es apócrifo, para nosotros no es apócrifo, y por eso es muy importante. Léase la historia de Ruth, cómo Dios entra a una mujer gentil dentro de sus planes y a través de Ru, a través de Raad, viene el Señor y Salvador Jesucristo a través de ese linaje. No quería dejar pasar por alto eso. Y con Estel, Estel representa la protección de Israel. Estel sí me parece que ellos lo tienen en su canon bíblico. Esther era una mujer judía, se casa con el rey y luego que diría yo, un hijo de Satanás quiere destruir al pueblo de Israel. Usted sabía que si en ese momento destruían al pueblo de Israel, se destruía el linaje de Jesucristo. Por eso Estel es tan importante también. Entonces, Estel, a pesar de que el rey había dado un dictamen de que el que entrara a sus aposentos podía morir, ella entró y luchó por Israel e intercedió por Israel. Y gracias a Esther, Israel no fue destruida, los judíos no fueron destruidos. Entonces, juega un papel muy importante Estel, porque Estel es la preservación, es la protección de Israel, es la protección del linaje de Jesucristo. Y gracias a esos acontecimientos, nosotros nos podamos dar cuenta, hermano, de manera detallada, que nuestro Cristo, nuestro Salvador, nació. Y a pesar de que hasta en los últimos días, ya antes de nacer, Satanás hacía guerra para acabar con Cristo y nunca pudo. Y se cumplió la profecía porque lo que Dios dice se cumple. Dios es real. Entonces, amados hermanos, eso es todo por el momento. Hemos hablado acerca de los libros históricos. Yo espero en usted despertar un anhelo y un deseo por entusiasmarse por la historia de Israel. Israel debe ser nuestro aliado, debemos conocerlo a ellos, debemos estudiarlo, a pesar de que veamos que muchos de ellos están desviados, son personas que lamentablemente están, diciendo en su mayoría, están en malos caminos, pero nosotros debemos aprender a trabajar con Israel, a conocerlo, porque ellos son parte de nosotros conocer realmente bien la palabra de Dios. Así que mantengámonos siempre al tanto de la historia, porque
El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que, mis amados hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, te invito a que comparte este video y que le dé like. Síguenos apoyando. Necesitamos seguir creciendo para la gloria y la honra de Dios. Queremos que más personas sean edificadas con estos temas. Así que comparte nuestro video, dale like y nos vemos en otro capítulo más de este tu programa Variedad Cristiana. Que Dios te bendiga.